Me da gusto darles la bienvenida, hermanos, a la reunión de entre semana, Vida y Ministerio Cristianos. Vamos a dar inicio con una alabanza a Jehová. Los invito a todos a que se pongan de pie, por favor, y vamos a dirigirnos a la canción 109. Para ello quiero animarlo a que abra su libro Cantemos con gozo a Jehová o en su dispositivo electrónico, canción 109. Este lleva como tema Amémonos de todo corazón y está basado en la primera carta de Pedro 1:22. Seamos entusiastas al cantar. ¿Qué tenemos preparado para nuestra reunión del día de hoy? Bien, veremos una cualidad muy importante que debemos desarrollar los cristianos verdaderos. Y esta proviene del amor que le tenemos a nuestros hermanos. Nos referimos a la generosidad. Seguramente nos viene a la mente el que podamos ayudar a otros en sentido material. Y es cierto, también en sentido personal. Pero hay otros ámbitos en los que podemos ser generosos con nuestros recursos, llámese tiempo, habilidades, energías, pero también en sentido emocional, cuando tenemos la gran oportunidad de perdonar a aquellos que nos ofenden. Pero ¿qué podemos decir de la predicación? Sin duda invertir ese tiempo es muy valioso. Bien, hay que ser generosos también. En Tesoros de la Biblia y en nuestra vida cristiana se nos explicará más a fondo cómo podemos ser más generosos. También vamos a escuchar la respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos imitar a Jesús al tomar decisiones importantes? Recuerde que las decisiones pueden ser algunas muy sencillas, pero otras pueden trascender nuestra vida. Todos queremos tener éxito al decidir correctamente. Veremos qué provechoso y sabio es aprender de las lecciones que nos da nuestro Señor Jesús. Estamos también iniciando el mes de julio, así que es importante que repasemos las ideas para conversar de la página 1 y se desarrollarán en Seamos Mejores Maestros y veremos cómo lograrlo para que nosotros también apliquemos esos buenos consejos y las personas se beneficien cuando nos escuchen. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra reunión primero con Tesoros de la Biblia y vamos a escuchar el siguiente discurso: seamos generosos. Y para esta asignación se ha preparado nuestro hermano Jonathan Limón. Lo escuchamos con atención. ¿Qué significa ser generoso? Ser generosos significa estar dispuesto o dispuestos a usar nuestro tiempo, energías y recursos para ayudar y animar a otros. Jehová es el mejor ejemplo de generosidad.
Es tan bueno que hace salir el sol para inicuos y buenos. Es tan considerado que hace llover sobre justos e injustos. De igual manera, Jesucristo demostró esa misma generosidad cuando estuvo aquí en la tierra. Y sin duda, nos dejó un excelente ejemplo y consejos muy valiosos que nos ayudarán a demostrar esta misma cualidad tan importante en nuestra vida. Y puesto que Jehová es el origen de la generosidad y nos creó a su imagen, es normal que nosotros, como siervos suyos, podamos también reflejarla. De ahí lo importante de saber cómo cultivar esta cualidad, porque no nacemos con ella, no nacemos siendo generosos. Por eso queremos ver qué es lo que podemos hacer para poder demostrarla en nuestra vida. ¿Qué les parece si vemos algunos aspectos que nos ayudarán a poder cultivar la generosidad al igual que Jehová y que Jesús? Mire, vamos a ver uno de los consejos que dio Jesús a sus discípulos y que sin duda nos ayudarán mucho. Veamos lo que dice el capítulo 6 de Lucas, el versículo 37. Y vamos a entender por qué dirigió Jesús estas palabras a sus discípulos y por qué es importante que ahora nosotros las tengamos presentes. Lucas 6, 37. Dice así: además, dejen de juzgar y de ninguna manera serán juzgados, y dejen de condenar y de ninguna manera serán condenados. Sigan poniendo en libertad y se les pondrá en libertad. Aquí queremos centrar nuestra atención en la última expresión que dijo Jesús, cuando dijo, sigan poniendo en libertad y se les pondrá en libertad. ¿Qué quiso decir con estas palabras? Bueno, para entender esto necesitamos saber el término griego. El término griego que se traduce poner en libertad también significa dejar ir, enviar o soltar. Y aquí, como se usa en contraste con juzgar o condenar, conlleva la idea de absorber, perdonar, incluso cuando el castigo pudiera estar justificado. Entonces, Jesús dejó claro que es importante tener este aspecto presente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Los fariseos juzgaban a la gente con dureza basándose en tradiciones contrarias a las Escrituras. Por eso, a todos los que tenían esa costumbre, Jesús les estaba diciendo que dejaran de juzgar a los demás y que en vez de eso, los pusieran en libertad o los liberaran de sus culpas. O en otras palabras, que les perdonaran sus faltas. Pero, ¿cuál sería el beneficio si ellos actuaban de esa manera? Si los discípulos perdonaban a otras personas, éstas se sentirían impulsadas a responder de igual modo. De hecho, Mateo recoge así las palabras de Jesús que acabamos de leer ahí en el capítulo 7, versículo 2. Mateo lo dice de la siguiente manera. Dijo él, con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, se les medirá. ¿Notamos? En el campo de las relaciones humanas, verdaderamente se cosecha lo que se siembra. Con esto aprendemos una lección muy importante. ¿Qué lección nos enseñó Jesús? Que si perdonamos a los demás, también nos perdonarán a nosotros. ¿Nota qué impactante lección? De hecho, cierto estudio reveló que la generosidad activa regiones del cerebro. Note usted, ese estudio que se hizo hace ver que la generosidad activa regiones del cerebro vinculadas con el placer, con las relaciones interpersonales y con la confianza, lo que genera una sensación de bienestar. Así es de que no hay duda de que ser generosos ayuda a los demás y también nos hace
felices a nosotros. Es por eso que debemos acostumbrarnos a ser generosos. Y específicamente aquí estamos hablando cuando se trata de perdonar a nuestros hermanos de alguna falta que ellos cometan. Todos somos imperfectos, entonces puede haber que algún hermano dentro de la congregación diga o haga algo que nos irrite. Así es de que en vez de ser como los fariseos que nada más se estaban fijando en los errores de los demás, nosotros debemos esforzarnos por pasar por alto las faltas de nuestros hermanos y no estar criticando. Ese fue el consejo que Jesús quiso recalcar en este versículo que acabamos de leer. Pero además de perdonar a otros y tratarlos con misericordia, los discípulos de Jesús habían de hacer otra cosa más. Mire, vamos a ver ahora lo que dice el versículo número 38. Lucas 6, 38. Dice ahí: practiquen el dar y se les dará. Derramarán en sus regazos una medida excelente, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida con que ustedes miden, se les medirá en cambio. ¿Notamos? ¿Qué otra cosa tenían que hacer los discípulos? Dice aquí Jesús: practiquen el dar. Primeramente nos vamos a concentrar en esto. La forma del verbo griego que se utiliza aquí puede traducirse den e indica una acción continua, algo que continuamente tenemos que hacer. Es por eso que Jesucristo animó a sus discípulos a que hicieran actos de generosidad, pero no nada más de vez en cuando, no, tenían que hacerlo en todo momento. Y esto traería un beneficio para ellos. Vamos a regresar al versículo 38. Dice ahí: practiquen el dar y se les dará. Y luego continúa diciendo: derramarán en sus regazos una medida excelente, apretada, remecida y rebosante. ¿Nota usted el beneficio que se obtendría si ellos hacían eso? Entonces, qué apropiada resultó esta ilustración para el auditorio de Jesús en aquel entonces. La palabra regazos, o como se traduce literalmente seno, se refiere a la cavidad formada por el pliegue de una vestidura suelta exactamente arriba del cinturón, tal como podemos ver en las imágenes. Y en estos bolsillos, los vendedores derramaban las cosas medidas que se habían comprado. Pero aquí surge una cuestión interesante. ¿Cuántos comerciantes cree usted que primero apretarían y luego sacudirían para hacer que cupiera más, aún hasta el punto de rebosar? ¿Cuántos cree que harían eso? La realidad es que muy pocos, si acaso alguno. Es por eso que Jesús destacó este punto para enseñarnos una lección. ¿Cuál es la lección que nos quería enseñar? Mire, vayamos nuevamente al versículo 38. Al final del versículo 38 dice: porque con la medida con que ustedes miden, se les medirá en cambio. ¿Notó? Esa era la lección que quería destacar Jesús, que fuéramos generosos, porque la medida que usamos para tratar a otros, ya sea generosa o mezquina, se usa para medir lo que recibiremos a cambio. Y no solo de parte de los hombres, sino más importante aún, de parte de Jehová. Es por eso que se nos insta a ser generosos en todo momento y poder así recibir generosamente de parte de nuestros hermanos y de parte de Jehová. Así es de que esto es muy importante tener presente. Algo que debemos dejar claro también es que el ser generosos no lo hacemos para recibir favores, no, lo hacemos porque en esto fomentamos un espíritu dadivoso que a la larga nos beneficia a todos. Así es, mientras más practique uno la generosidad,
más estimula a otros a responder del mismo modo. Y tenga la seguridad de que de esa manera, cuando uno se encuentre en una situación dificultosa, así como hemos sido generosos, los demás van a ser generosos con nosotros. Por eso, pensemos en la última pregunta de la guía de actividades. ¿En qué casos podría usted poner en práctica este consejo? Hermano Limón, agradecemos que nos haya explicado detalladamente esta hermosa cualidad, la generosidad. Bien, vamos a pasar ahora a Busquemos Perlas Escondidas y vamos a invitar a nuestro hermano Manuel Velázquez para la conducción y el análisis de este tema. Bueno, hermanos, les invitamos a abrir su Biblia, por favor, o su dispositivo electrónico en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. De ahí leeremos el versículo número 12 y 13. Hermana Gloria de Jiménez, por favor. En el transcurso de aquellos días, él salió a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Pero cuando se hizo de día, llamó así a sus discípulos y los escogió 12 de entre ellos, a los cuales también dio el nombre de apóstoles. Gracias, hermana. Teniendo en mente esos dos versículos, ¿cómo respondería la pregunta? ¿Cómo podemos imitar a Jesús al tomar decisiones importantes? Hermana Frida Llanos, por favor. A la hora de tomar decisiones importantes debemos orar. Por ejemplo, Jesús, antes de escoger a los 12 hombres que llegarían a ser sus apóstoles, según lo menciona Lucas 6:12, él oró a su Padre para pedirle su guía y dirección para tomar la mejor decisión. Así que nosotros haríamos bien en copiar su ejemplo para obtener los mejores resultados. Muy bien. Hermana María José Mesa, por favor. Y es que aquí, como vemos, Jesús oró antes de tomar una decisión. Puede ser que a veces tomemos una decisión y después le pidamos a Jehová que bendiga esa decisión. Sin embargo, debemos de ser modestos tal y como lo hizo Jesús y confiar en que si tomamos en cuenta a Jehová, tomaremos las mejores decisiones y agradaremos a Jehová. Muy bien. Ahora, como siendo miembros de la congregación, ¿en qué campos podríamos meditar antes de tomar una buena decisión con respecto, tal vez puede ser a nuestro ministerio, otra meta espirituales que ustedes tengan? Hermano Figueroa, por favor. Sí, nosotros como testigos de Jehová tenemos que hacer sacrificios y llama la atención que Jesús escogió a 12 de sus discípulos y les llamó apóstoles. A mí me llamó la atención que uno de ellos era Judas Iscariote. Nosotros tendremos que hacer compromisos que nos van a costar trabajo, pero los vamos a hacer porque somos leales a Jehová, siempre y cuando los hagamos bajo la dirección del Espíritu Santo de Él. Muy bien. Hermana de Villaseñor, por favor. Sí, podríamos ponerlo en práctica a la hora de, por ejemplo, antes de llenar una solicitud, el querer adquirir estudios bíblicos, pedirle a Jehová que nos ayude a prepararnos de antemano con esa idea en el corazón y entonces pedirle su Espíritu Santo en abundancia para que a lo mejor en el camino a lograr esa meta podamos incluso mejorar nuestras cualidades espirituales y nuestros hábitos de estudio. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta, pero antes leeremos del Evangelio de Lucas, el capítulo 7, versículo 35. Hermana de Millán, por favor. De todos modos, la sabiduría queda probada justa por sus hijos. Muy bien, muchas gracias. Pregunta, ¿cómo pueden ayudarnos las palabras de Jesús cuando alguien nos calumnia? Hermana de Peña, por favor. Sí, las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dejan ver que no es necesario devolver la acusación con difamación, porque nuestras obras y nuestra conducta van a decir todo lo que se nos difame o se nos calumnie como algo que es falso. Muy bien, hermana Decano, por favor. Recordando un poco lo que trataban de hacerle a Jesús en esa ocasión,
ellos trataban de desacreditar la personalidad de Jesucristo e incluso lo acusaban de una persona glotona o dada a mucho vino. Sin embargo, Jesucristo no se puso a darle explicaciones a uno por uno, sino que dejó que sus mismas acciones demostraran la clase de persona que era. Lo mismo nosotros podemos hacer. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana de Velázquez. Lucas 6, 48 y 49 destaca, por supuesto, la sabiduría de Jehová, pero me gustó mucho porque es él mismo quien demuestra esa excelente cualidad con su propia casa, que es la congregación. La ha fundado bien, la ha fundado sobre la masa rocosa, que es nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Entonces, cuando venga la adversidad que ya esperamos, sabemos que vamos a poder estar en pie como colectivo si estamos bien cimentados en su palabra y con nuestra fe en Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Bolaños, por favor. En Lucas 7, del 11 al 15, donde se habla que nuestro Señor Jesucristo se enterneció por una viuda que había perdido a su hijo, en el diccionario expositivo la palabra dice que enterneció es igual a ser movido en las entrañas de uno, de tal manera que Jesús sintió dolor del corazón del que estaba sintiendo esa mujer por haber perdido a su hijo, y es así que él, por esa ternura, resucitó a su hijo y le quitó el dolor de inmediato a esa mujer. Esa es una buena cualidad que tiene Jehová, ¿verdad, hermana? Siguiente pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales se encontró en la lectura bíblica de esta semana? Leonardo. En Lucas 7, 47 y 48, Jesús dice claramente que aunque alguien tenga muchos pecados, estos pueden ser perdonados. La clave para que Jehová nos tenga misericordia es que demostremos verdadero arrepentimiento por nuestras malas acciones. Muy bien. Naomi. Sí, en Lucas 6:31 podemos aplicarlo haciendo dos cosas. La primera es preguntarnos si nosotros estuviéramos en el lugar de la otra persona, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? Y la segunda es actuar en armonía con esta para complacer a nuestro prójimo en lo que sea posible. Y a menudo nosotros lo aplicamos este principio con nuestros hermanos en la fe, pero Jesús dijo que no solo lo aplicáramos con ellos, ya que cuando la enseñó estaba hablando de cómo tratar a la gente en general e incluso a nuestros enemigos. Buen punto. Hermana Mendoza, por favor. Sí, Lucas 6:45, allí Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto me ayuda a reflexionar que nuestras conversaciones son un indicativo de lo que tenemos en el corazón. Muy bien. Hermano Cruz, por favor. En el versículo 16, después de que Jesús escogió a sus apóstoles, dice que menciona que Judas se volvió traidor. Es decir, cuando Jesús lo escogió, estaba bien espiritualmente, pero después permitió que cambiara su forma de pensar. Entonces nos puede suceder lo mismo. Ahorita estamos en la congregación y tenemos que estar alertas porque podemos también traicionar a Jehová. Muy bien. Hermana de Limón, por favor. Sí, en el capítulo 7, versículo 35, hablando precisamente de la calumnia, qué importante es que nosotros también veamos otro campo en cuanto a lo de internet. Hay algunos sitios que algunos hermanos incluso suben publicaciones y crean debates. Entonces, esto, al nosotros inmiscuirnos en ese tipo de debates, pues estamos manchando el nombre de Jehová. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros debemos de contestar no con palabras, sino con hechos, esto nos va a ayudar a no meternos en ese tipo de situaciones. Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos todos sus comentarios. Gracias, hermano Velázquez, por el buen análisis de perlas escondidas. Ahora vamos a pasar a la lectura de la Biblia. Por favor, habla su traducción. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, se va a leer del versículo 36 al 50. En esta ocasión hemos invitado a un jovencito de la congregación,
a Leonardo Aarón Terceros. Por favor, vamos a seguirlo con esta lectura. Ahora bien, uno de los fariseos seguía invitándolo a comer con él. Por consiguiente, él entró en la casa del fariseo y se reclinó a la mesa. Y mira, una mujer que era conocida en la ciudad como pecadora se enteró de que él estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo y trajo una cajita de alabastro llena de aceite perfumado y, tumbado en una posición detrás, junto a sus pies, lloró y comenzó a mojarle los pies con sus lágrimas y se los enjugaba con los cabellos de su cabeza. También le besaba los pies tiernamente y se los untaba con el aceite perfumado. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo dentro de sí: este hombre, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: Maestro, dilo. 2 hombres eran deudores a cierto prestamista. El uno le debía 500 denarios, pero el otro 50. Cuando no tuvieron con qué pagar, el sin reserva perdonó a ambos. Por lo tanto, ¿cuál de ellos le amará más? Contestando, Simón dijo: supongo que será aquel a quien sin reserva le perdonó más. Él le dijo: juzgaste correctamente. Con eso, se volvió a la mujer y dijo a Simón: ¿contemplas a esta mujer? Entré en tu casa. No me diste agua para los pies, pero esta mujer me ha mojado los pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta mujer, desde la hora que entré, no ha dejado de besarme los pies tiernamente. No me untaste la cabeza con aceite, pero esta mujer me ha untado los pies con aceite perfumado. En virtud de esto, te digo, los pecados de ella, por mucho que sean, son perdonados, porque amó mucho. Más el que se le perdona, poco ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados son perdonados. Ante esto, los que estaban reclinados a la mesa con él comenzaron a decir dentro de sí: ¿quién es este hombre que se perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Nos da gusto poder ver que los jovencitos de la congregación van progresando, ¿verdad? En este caso, Aarón está trabajando en su lectura con la lección número 2, lo que es articulación clara. ¿Qué implica? Bueno, en el recuadro gris menciona que pronunciar las palabras de modo que se distingan netamente los sonidos, que sean claros. Supone de 2 cosas, básicamente: utilizar bien los órganos de la voz y comprender la estructura de las palabras. Esto significa, en cuestión de los órganos de la voz, que tenemos que tener una articulación, ¿verdad? Abrir la boca, no estar tan rígidos, de tal manera que podamos mover muy bien nuestra quijada, la lengua, todo aquello que es importante para poder sacar esos sonidos. Pero también es importante conocer la estructura de la gramática, las palabras, para poder expresarlas bien. Vemos que, Aarón, te queremos felicitar porque estás empezando a desarrollar una buena dicción. Sabemos que vas a seguir progresando y por eso te felicitamos. Muy bien, Aarón. Vamos a pasar a la siguiente sección, Seamos Mejores Maestros. Y para la primera conversación vamos a ver un video y al terminar lo analizamos juntos. Al hablar con los vecinos, hemos visto que muchos quieren saber cómo tener una familia feliz. Por ejemplo, muchas parejas se preguntan cómo fortalecer su matrimonio. ¿Son vendedores? Si es así, no me interesa. No. Solo queremos mostrarle un principio bíblico que ha ayudado a muchas familias. Ah, bueno. ¿Cuál era la pregunta?
¿Cómo pueden las parejas fortalecer su matrimonio? ¿Qué diría usted? Pues, pasando tiempo juntos. Sí, eso es importante. Lo es. Y la Biblia nos da otro buen consejo aquí, en Efesios 5:33. De hecho, este versículo menciona 2 cosas que deben hacer los cónyuges. Mire lo que dice: que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. ¿Se fijó, según el versículo, cómo debe el esposo tratar a la esposa? Con amor. Sí, y no se trata de un amor cualquiera. ¿Cómo dice ahí que debe amar a su esposa? Como se ama a sí mismo. Y para eso debe estar dispuesto a sacrificarse. Pero nosotras también tenemos que hacer algo. ¿Cómo debemos tratar a nuestro esposo? Con respeto. Sí, con profundo respeto. ¿Cree usted que si el esposo y la esposa se esfuerzan por amarse y respetarse, su matrimonio será mucho más feliz que si no lo hacen? Sí, claro. Y esto es solo un ejemplo de cómo los consejos de la Biblia pueden ayudar a las familias. La próxima vez que venga, me gustaría mostrarle algunos consejos de la Biblia sobre la educación de los hijos. Bueno. Interesante la presentación, ¿verdad?, de esta primera conversación. Vamos a analizar algunos puntos importantes de lo que vimos. Por ejemplo, ¿cómo reaccionó el amo de casa a la introducción de la pareja de los publicadores? Hermana María José Mesa. Vemos cómo no prestó atención, al contrario, puso una objeción al preguntarle si ellos eran vendedores y que no les interesaba. Correcto, muy bien. ¿Y cómo resolvieron de inmediato la confusión los publicadores? Hermana Kesia de Rojas. Sí, le aclaró inmediatamente que no eran vendedores, sino solamente estaban compartiendo con las personas sobre cómo un principio bíblico podía beneficiar a la familia. Muy bien, no se enfrascaron al explicar lo de los vendedores, ¿verdad? Entraron directamente al punto. Bien, ahora la pareja, ¿cómo utilizó el texto de Efesios 5:33? Porque es la parte medular de esta presentación. Hermana Sandra Decano. Sí, antes de que le leyeran el principio, le hicieron ver que iban a resaltar 2 cualidades que el mismo texto indicaba. Así es que con esa explicación prepararon al oyente para estar pendiente de ubicar esas 2 cualidades. Así es. Hermana Frida Llanos. Y vemos que el matrimonio participó en la explicación de este texto. Bien, así es, hubo comentario de los dos, ¿verdad? No solamente se limitaron a que el que hizo la presentación y el otro se quedara callado, no, al contrario, apoyaron. ¿Cuál era el tema que estaban explicando con el que empezaron? Hermana Leticia de Luna. ¿Cómo pueden las parejas fortalecer su matrimonio? Muy bien, y era una pareja de publicadores la que estaba tratando este tema, ¿verdad? Por eso pudieron participar. ¿Notaron qué método utilizaron los publicadores para poder regresar a la primera revisita? Si usted ve en su guía de actividades en la página 1, ahí está un guión, por decirlo así, pero ¿cuál fue el método que ellos utilizaron para despertar ese interés y poder regresar? Hermana María José Mesa. Pues ellos generaron interés en el oyente, ya que le dijeron que no era el único consejo que había, sino que había más, y dijeron que la próxima vez hablarían de cómo educar a los hijos. Muy bien, no hicieron la pregunta como viene ahí, ellos adaptaron esa pregunta a través de otro tema que podrían ofrecer. Muy bien, vamos a pasar ahora a la primera revisita. Y vamos a invitar a nuestro hermano Gerrel Trejo y como su ayudante a nuestro hermano Víctor Figueroa. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, ¿sí pudiste descargar
JW Library para descargar tu Biblia. Oye, sí, fíjate que se me hizo muy interesante. Ya hasta la estoy usando y estoy leyendo algunos textos de la Biblia, gracias. Qué bueno. Oye, vamos a, ¿qué te parece a contestar la pregunta que quedó pendiente la semana pasada? Sí, me interesó. ¿Cómo pueden los padres educar bien a sus hijos? Para eso vamos a usar la Biblia. ¿Qué te parece si buscamos lo que nos dice aquí en Proverbios 22:6? Mira, ahí. 22:6. Ajá, ahí, dice, por favor. Entrena al muchacho conforme al camino para él. Aun cuando se haga viejo, no se desviará de él. Muy bien. ¿Qué pudiste entender del texto, Víctor? Está interesante. Que somos algo así como coaches o entrenadores de nuestros niños y podemos enseñarles a hacer muchas cosas y si lo hacemos bien, aunque pase mucho tiempo, van a estar firmes en esa enseñanza. Exactamente. Entonces hay que dedicarles bastante tiempo para poderles inculcar la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestros hijos. Bastante tiempo. Oye, pero yo alguna vez fui a una plática con unos psicólogos y decían, no importa que le des unos cuantos minutos, con que sean minutos de calidad, eso es suficiente. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que un entrenador con 10 minutos de calidad puede entrenar a un atleta para una competencia? No lo había pensado. Yo creo que no, porque los entrenadores tienen que ir perfeccionando técnicas, quitando vicios y mejorándole la calidad. Exactamente. Entonces, con nosotros, nuestros hijos, tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Pero ¿no los vamos a cansar o fastidiar si hacemos tanto entrenamiento todo el tiempo? Mira, para eso tenemos otro texto que te va a poder ayudar. Mira, aquí en Efesios 6:4, si gustas buscarla. El capítulo 6, el chiquito es 4. Ajá, sí, por favor. Y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. ¿Verdad que no hay una escuela para padres, Víctor? Es cierto. Casi todos empezamos a enseñar a nuestros hijos así como nos enseñaron y bueno, ahí vamos, pero creo que Dios puede hacerlo mejor que nosotros. Exactamente. Entonces, si hacemos caso a sus consejos que vienen en la palabra de Dios, podemos ser buenos padres. Pero ¿a qué te parece si hablamos sobre los jóvenes? Y dejamos una pregunta pendiente para la próxima semana. ¿Cómo pueden los jóvenes evitarse problemas? Mira, yo creo que es más interesante porque si criar a un niño es difícil, cuando ya son adolescentes debe ser mucho más difícil. Exactamente. Entonces, ¿qué te parece a la misma hora? Sí, aquí nos vemos. Muy bien, que estés muy bien. Muy bien, hermano Gerriel Trejo, lo felicitamos por una buena presentación. También, hermano Víctor Figueroa, gracias por su ayuda. Hermano Gerriel, sin duda para una presentación o un discurso ante alguna persona o un auditorio, es importante que tengamos un buen aplomo. Usted está trabajando la lección número 16, precisamente lo que es aplomo. ¿Qué implica? Implica actuar y expresarse con calma y dignidad, manifestando serenidad en el porte. También menciona el párrafo 2 que el aplomo habla sobre esa serenidad y tranquilidad que vamos a adoptar. También refleja parte de nuestra seguridad al hablar, nuestra postura, la manera en que nos dirigimos. Hay que expresar esa seguridad y la seguridad proviene a través de la preparación. Vimos que usted se preparó correctamente para esta demostración y pudo transmitir correctamente también el mensaje, que es lo más importante, ya que lo tenemos que hacer con dignidad y con orgullo. Muy bien, hermano, al finalizar la reunión lo esperamos con su libro. Ahora vamos a pasar al curso bíblico y este se va a basar en el libro que enseña. En la página 198, los párrafos 4 y 5, vamos a invitar para esta demostración a nuestra hermana Leticia de Luna y su ayudante, la hermana Diana de Trejo. Las escuchamos. Dianita, tú como mamá, ¿cómo le has demostrado a tus hijas que las amas? Pues mira, Leti, mi esposo y yo desde que nacieron nos hemos esforzado por darles tanto lo material como valores para que tengan una vida feliz. ¿Notas cómo, aún siendo imperfectos, nosotros los padres nos preocupamos por darle lo mejor a nuestros hijos? ¿Te imaginas Jehová siendo un Dios perfecto, generoso, amoroso, lo que nos ha dado? En esta ocasión vamos a ver qué hemos recibido de parte de Él. Si eres tan amable, por favor, de darle lectura a los párrafos 4 y 5. Claro. Dice, demuestra amor al Dios que lo ama. Para seguir siendo amigos de Jehová, debemos comprender lo mucho que Él nos ama.
Piensa en todo lo que Jehová ha hecho por nosotros. Nos ha dado la tierra, que es un hermoso lugar, lleno de maravillosas plantas y animales. También nos ha dado ricos alimentos y abundante agua. Además, Jehová nos ha enseñado en la Biblia cuál es su nombre y la clase de Dios que es. Pero la mayor muestra de amor fue enviar a su Hijo, Jesús, para que diera su vida por nosotros. Gracias a esto tenemos una maravillosa esperanza para el futuro. Jehová ha establecido un reino del Mesías en el cielo. Ese gobierno pronto acabará con el sufrimiento y transformará la tierra en un paraíso, donde siempre viviremos en paz y seremos felices. Jehová también ha demostrado que nos ama, enseñándonos el mejor modo de vivir. Además, nos invita a orarle y siempre está dispuesto a escucharnos. Como vemos, Jehová nos ama a todos de verdad. Gracias por tu lectura. ¿Cómo ha demostrado Jehová que nos ama? Pues principalmente nos ha dado la vida, también nos dio un planeta, nos dio plantas, nos dio los alimentos y nos dio la capacidad para poder disfrutar de ellos. Así es. ¿Qué nos ha dado para conocerlo? Pues la Biblia. ¿Y qué nos enseña? Pues algo que me ha gustado mucho es que me enseña su nombre, también me enseña sus cualidades y los planes que tiene para este planeta. Efectivamente, todo lo que acabas de mencionar son muestras de que Jehová nos ama. Sin embargo, hay una que es mayor que todas. Mira, vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan en su capítulo 3, versículo 16. Por favor, ¿lo lees? Sí. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Con base a lo que acabas de leer, ¿cuál es la mayor muestra de amor que Jehová ha dado a la humanidad? Pues nos dio a su Hijo y además con un objetivo para que no fuéramos destruidos y tuviéramos una vida eterna. Qué bonito. Así es. ¿Te imaginas tú dar la vida de un hijo para salvar la vida de alguien que no conoces? Ay, no creo que pudiera yo hacerlo. La verdad es que no es algo que yo crea poder hacer. Es difícil. Imagina entonces el amor que Jehová tiene por la humanidad al haber sacrificado a su propio Hijo a fin de darnos a los descendientes de Adán y Eva un futuro, una esperanza. Sí, no debió de ser nada fácil para Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ejercer fe en el sacrificio de Jesús. Exactamente. ¿Y cómo puedes tú demostrar que ejerces fe en ese sacrificio? Pues tal vez obedeciendo sus mandamientos. Es correcto, Dianita. Y también no dejar de hacer lo que estás haciendo ahora. Seguir adquiriendo el conocimiento por medio de la palabra de Dios. Muy bien. Pero fíjate que hay otra muestra más del amor que tiene Jehová por la humanidad. ¿Qué menciona el párrafo? Pues mira, aquí noto que dice que estableció el reino del Mesías en el cielo. Muy bien, ¿y eso cómo nos beneficia? Mira, vamos a leer ahora lo que dice el salmista en su alabanza 37, 29. Y mientras lo lees, imagínate lo hermoso que será cuando se cumplan estas palabras. Sí, dice, los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Gracias. Ahora, decir de la enseñanza que nos da Jehová? Pues igual como la pregunta que me hiciste al principio, pues Jehová se ha preocupado para darnos instrucción y tener una vida feliz. Así es, Dianita. Y por ejemplo, al inicio de este estudio, ¿qué hicimos? Una oración. ¿Será esto una muestra del amor de Jehová? Claro, el hecho de que siempre esté dispuesto a escucharnos en cualquier momento, eso a mí me demuestra que me ama mucho. Así es, Dianita. ¿Ves cómo Jehová nos demuestra su amor de muchísimas formas? Sí, es el inmenso amor que nos tiene desde que creó la tierra hasta la fecha. En esto que hemos leído, ¿qué has aprendido de Jehová? Pues Él nos quiere mucho y siempre está dispuesto a escucharnos. ¿Cómo piensas poner en práctica en tu vida personal esto que aprendiste hoy? Pues mira, el hecho de conocer el amor que Jehová nos tiene, pues me invita a mí a enseñarles a mis pequeñas para que también ellas conozcan cuánto Jehová nos ama y lo que nos tiene preparado en el futuro. Te felicito por pensar así. Ahora, ¿qué te parece si vamos a responder otra pregunta? ¿Cómo podemos demostrar agradecimiento al amor que Jehová nos da? Sí, está bien. Leticia de Luna, la felicitamos por una excelente presentación. También agradecemos a nuestra hermana Diana de Trejo por su apoyo. Usted está trabajando la lección número 13. Por favor, los invitamos a todos también a dirigirse a su libro en la página 124.
habla sobre el contacto visual. ¿Por qué se incluye este tema en una lección, el contacto visual? Bueno, la vista, al igual que nuestra cara, nuestras manos, la expresión corporal, está comunicando. Según el primer párrafo de esta página, dice que los ojos comunican actitudes y sentimientos. Pueden indicar sorpresa o temor, transmitir compasión o amor, y a veces revela incertidumbre o dolor. Así es. ¿Por qué es importante? Bueno, en muchas culturas se considera este contacto visual una señal de interés en la otra persona. Es una prueba de que estamos convencidos de lo que decimos. Y como es importante el contacto visual, invitamos a todos que cuando enseñemos a alguien podamos verlo a los ojos y vamos a darnos también cuenta acerca de la otra persona, qué está transmitiendo, está asimilando, está llegando a su corazón la palabra de Dios. Bueno, es importante ser observadores. Entonces, hermana Leticia, vimos que usted utilizó bien ese contacto y la felicitamos. Vamos a pasar a nuestra siguiente reunión ahora, nuestra vida cristiana. Y quiero invitarlos a todos, por favor, a que nos pongamos de pie. ¿Son tan amables? Y en su libro Cantemos con gozo a Jehová, diríjase a la canción 108. Vamos a cantar el tema El amor leal de Jehová. Y este está basado en Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3.
Bien, para continuar con esta reunión de nuestra vida cristiana, vamos a analizar el siguiente tema. Imitemos la generosidad de Jehová. Como va a ser análisis, los queremos invitar a que también usted nos comparta sus comentarios. Y vamos a invitar a nuestro hermano Ricardo Robles. Piense un poquito, medite, analícese. ¿Es usted o soy? Analicémonos todos, ¿verdad? ¿Generoso? ¿O soy mezquino? ¿O un poco mezquino? Es interesante, hermanos. Este punto es bien interesante. Mire, hay varios campos en el que se refleja si somos o no somos generosos, si somos mezquinos o no lo somos. 5 campos, mire. Visualicémoslo. Cada uno de estos por medio de un principio bíblico. Medítelo. Nuestro hermano Samuel Head nos va a dar un discurso y nos va a analizar lo que significa ser generoso comparado con lo mezquino. Preste atención al video. Me gustaría hablarles de la generosidad, una cualidad preciosa. Nos gusta mucho que los demás sean generosos con nosotros, pero ¿y al revés? Preguntémonos. ¿En mi casa o en mi congregación me ven como una persona generosa? ¿O consideran que soy tacaño o indiferente a las necesidades de los demás? Efesios 5:1 nos anima a hacernos imitadores de Dios. Sin duda, Jehová es muy generoso. Pensemos en el sacrificio de rescate de su Hijo. Jehová fue generoso al devolver a la humanidad la esperanza de vivir eternamente en el futuro. ¿Podemos imitarlo? Según Lucas 11:13, Jesús comparó a Jehová con un padre amoroso. Dijo que si cualquier padre da buenos regalos a sus hijos, ¿con cuánta más razón dará el Padre en el cielo Espíritu Santo a los que le piden? De la misma manera, si necesitamos sabiduría, podemos pedírsela a Jehová. Santiago capítulo 1, versículo 5, dice que Él da generosamente y sin echar en cara. Jesús también era generoso. ¿Recuerdan cuál fue su primer milagro? Estaba en un banquete de boda y se acabó el vino. Para evitar que la pareja recién casada pasara vergüenza y para que los invitados siguieran disfrutando del banquete, Jesús convirtió casi 380 litros o unos 100 galones de agua en buen vino. Él era muy generoso. Pero volvamos a las preguntas de antes. ¿En mi casa o en mi congregación me ven como una persona generosa? ¿Cómo puedo mostrar generosidad? Debido a la situación económica de los últimos años, muchos hermanos estuvieron sin trabajo una temporada. El cuerpo gobernante sabe que muchos de ustedes fueron generosos con estas familias y les dieron comida e incluso dinero para que pudieran sobrevivir. Los felicitamos por su gran generosidad. De hecho, esto es precisamente lo que Jehová esperaba de ustedes. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10, dice, «Sin falta debes darle, y no debe ser mezquino tu corazón al darle, porque a causa de esto Jehová tu Dios te bendecirá en todo hecho tuyo y en toda empresa tuya». Como ven, se espera que demos a los demás con la actitud correcta. ¿Se han fijado en la expresión «no debe ser mezquino tu corazón»? Si manifestamos un espíritu generoso, Jehová bendecirá todo hecho nuestro y toda empresa nuestra. Quizás ya hemos comprobado que es así. Cuando damos a otros, muchas veces se nos bendice con más de lo que teníamos al principio. Eso es lo que indica Proverbios 11:24. Allí dice, «Existe el que esparce y, no obstante, se le aumenta». Jesús destacó lo mismo cuando dijo, «Practiquen el dar y se les dará».
Aparte de apoyar económicamente a los que pasan necesidad, ¿cómo podemos manifestar un espíritu generoso? En el programa de mayo, el hermano Led explicó que el cuerpo gobernante se ha puesto el objetivo de acelerar la construcción de salones del reino y otros edificios dedicados a la actividad teocrática. Pues bien, deseamos aprovechar esta ocasión para agradecerles su respuesta generosa de los últimos meses y su apoyo constante a esta importantísima obra. Muchas gracias. ¿Y qué podemos decir de este otro campo? ¿Somos generosos y perdonamos a los que nos han ofendido? Notan. La pregunta es si perdonamos con generosidad. Los líderes religiosos del primer siglo enseñaron que solo era necesario perdonar a una persona 3 veces, ni una más. Pero Jesús explicó a Pedro que eso es de tacaños. Como Pedro sabía que 3 veces era el límite que los líderes religiosos habían puesto, seguro que pensó que estaba siendo generoso cuando preguntó a Jesús lo que dice Mateo 18:21. ¿Cuántas veces ha de pecar contra mí mi hermano y he de perdonarle yo? ¿Hasta 7 veces? Pedro debió de creer que estaba siendo generoso. 7 veces. Eso era más del doble del límite establecido en aquel tiempo. Sin embargo, ¿qué le respondió Jesús? Pedro, eres demasiado tacaño. El versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Eso sí era mostrar generosidad. No llevamos la cuenta. Perdonamos una y otra vez a nuestros hermanos imperfectos. El perdón de Dios es espléndido, generoso. Salmo 86:5 dice sobre Jehová, porque tú eres bueno y estás listo para perdonar. ¿Y nosotros estamos listos para perdonar cuando hieren nuestros sentimientos o nos ofenden? También podemos ser generosos con nuestro tiempo. ¿Nos ofrecemos enseguida para limpiar el salón del reino o darle mantenimiento? ¿Y qué hay de dedicar tiempo a visitar a los enfermos o a los hermanos mayores de la congregación? ¿Estamos dispuestos a ayudar a un nuevo estudiante de la Escuela del Ministerio Teocrático a preparar su discurso? El tiempo es una posesión valiosa. ¿Lo gastamos con generosidad en obras buenas como estas? ¿Y en la predicación? ¿Somos generosos al dar de nuestro tiempo? En Filipenses 1:5, Pablo se refirió a nuestra participación en esta obra como la contribución que hacemos a las buenas nuevas. Claro, las circunstancias de cada uno son diferentes. Pero si repasáramos la actividad de los últimos 6 meses en nuestra tarjeta, registro de publicador, diríamos que hemos sido generosos con la cantidad de tiempo que hemos dedicado a predicar. Esposos, esposas, padres, ancianos, precursores, publicadores, ¿somos generosos al felicitar a los demás? Proverbios 3:27 dice, no retengas el bien de aquellos a quienes se les debe. ¿Nos retenemos de encomiar a otros en algunas ocasiones? ¿Por qué? A veces puede que sencillamente sea porque nos olvidamos de expresarles lo que hicieron bien. Por otra parte, a algunos les resulta fácil felicitar a quienes consideran inferiores o a los que ven como superiores. Sin embargo, puede que les cueste encomiar a alguien de su mismo nivel. Quizás piensen, si lo felicito, puede que crea que es mejor que yo. O supongamos que un hermano ha presentado una conferencia excelente en la congregación. No obstante, nos ha molestado un poco que repitiera tantas veces la expresión, ¿entiende lo que quiero decir? Podríamos pensar que si lo felicitamos por su discurso, de alguna manera le estaremos dando a entender que hizo bien al decir tantas veces, ¿entienden lo que quiero decir? Pero, ¿por qué no lo felicitamos por algo concreto que nos haya gustado de su conferencia? Claro, si usted es anciano o el superintendente de la Escuela del Ministerio Teocrático, podría señalarle la frase que repitió demasiado, pero después de felicitarlo sinceramente. A todos nos gusta que nos den encomio.
En 3 ocasiones escuchó a Jehová desde el cielo felicitar y aprobar a su Hijo. En el capítulo 2 de Revelación leemos que Jesús encomió a varias congregaciones de Asia Menor. En efecto, una palabra a su tiempo apropiado. ¡Oh, cuán buena es! Según Hechos 20:35, Jesús dijo, «Hay más felicidad en dar que en recibir». Con esta sencilla declaración, enseñó en qué consiste la verdadera generosidad. Una persona generosa da de forma desinteresada de su tiempo, energías y recursos para ayudar a los demás. Además, la generosidad no se mide por el tamaño del regalo, sino por la motivación con que se da. Y repito, el cuerpo gobernante desea que yo aproveche esta oportunidad para agradecerles a todos su apoyo generoso y constante a la obra mundial. Muy bien, hermanos, pues ya vimos el video. Qué cualidad tan interesante, ¿verdad? Se ha puesto a pensar en lo que significa la generosidad. Bueno, miren, vamos a hacer las preguntas que ahí están en su guía, ¿verdad? La primera, ¿cómo nos ha demostrado Jehová y Jesús que son generosos? Hermana Elena Millán. Sí, primero Jehová nos demostró que nos ama al darnos a Jesús, su amado Hijo, en sacrificio y darnos así la esperanza de vida eterna en el futuro. Correcto. ¿Cómo nos bendice Jehová cuando somos generosos? ¿Cómo nos bendice Jehová cuando somos generosos? Hermano Bolaños, por favor. Sí, hermano, mediante lo que leemos en Proverbios 11, el versículo 24 dice, existe el que esparce. Y ese que esparce, cuando lo hace sin recibir nada a cambio o sin esperar que recibir nada a cambio, Jehová bendice. Y hay pruebas fehacientes que el que da es felizmente bendecido por Jehová. Muy bien, ¿verdad? Aunque me faltó un punto, ¿verdad? Vimos el ejemplo de Jehová, pero nos faltó el de Jesucristo. ¿Sí notaron? Hermana Mesa, por favor. En el ejemplo de Jesús, pues el primer milagro que él hizo fue realizar 380 litros de vino cuando se les había acabado en una boda. Entonces vemos cuán generoso fue Jesús, pues evitó que la familia pasara la vergüenza y que pues los invitados pudieran seguir disfrutando. Ese era el punto, ¿verdad? Que la familia se sintiera cómoda, su generosidad. Bien. 3. ¿Qué significa perdonar con generosidad? Hermana Llanos, por favor. Sí, Jesucristo dio un ejemplo claro a Pedro y le dijo que hasta 77 veces 7, lo que quiere decir que todas las veces que los hermanos nos puedan lastimar sin querer, nosotros debemos perdonarlos. Eso es perdonar con generosidad y además no recordarlo. Eso es. Hermana Kesia Rojas, por favor. Sí, entonces debemos de perdonar una y otra vez. Jehová nos pone el ejemplo de su generosidad en este aspecto porque dice que es espléndido. Así es que debemos de estar listos a perdonar y no ofendernos fácilmente. Bien. ¿Cómo podemos ser generosos al usar nuestro tiempo? ¿Cómo podemos ser? Hermana Berenice Villaseñor, por favor. El hermano hablaba de que el tiempo que tenemos es valioso y Pablo en Filipenses habló de que puede ser una contribución para el reino, entonces podemos utilizarlo para ayudar a un nuevo matriculado en la escuela, por ejemplo, a ensayar alguna demostración. Nuestros hermanos mayores tienen necesidades físicas que se les dificultan, también podemos ofrecernos para ayudarlos y hasta aquí mismo ser prestos para ayudar en el aseo del salón y en el mantenimiento. Perfecto. ¿Cómo podemos ser generosos al felicitar a otros por lo que hacen bien? ¿Cómo ser? Hermana Cano, por favor. Sí, siguiendo el consejo de Proverbios 3:27, al no retener el bien a aquellos a quien se les deba. Así es que centrémonos en algo concreto de la asignación que nuestros hermanos hayan hecho y felicitémoslos sinceramente. ¿Y si no tuvo asignación? Hermana Araceli Bolaños, por favor.
siempre hay motivos por el cual encomiar a los hermanos, porque siempre sufrimos ciertas circunstancias en las cuales todos estamos trabajando todos los días. Siempre que nos centremos en lo positivo de cada uno de nuestros hermanos, siempre vamos a tener motivos para poder encomiarlos. El principio fundamental, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Cerró el discurso nuestro hermano con el texto bíblico de hermana Leonor Velázquez, por favor. En Hechos 20:35, en donde nos dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Muy bien. Gracias, hermano Robles, por destacarnos nuevamente esta excelente cualidad, la generosidad. Bien, ahora vamos a pasar al estudio bíblico de congregación y vamos a invitar como conductor a nuestro hermano Reinaldo Luna y como su lector a nuestro hermano Gire Peña. Invitamos a todos, por favor, a ubicar su libro o su dispositivo electrónico en el capítulo 27. Estaremos ahora analizando el tema Mateo acepta la invitación de Jesús. ¿A qué invitación te estaba refiriendo? Bueno, estaremos analizándolo bajo dos subtemas. Jesús llama a Mateo un cobrador de impuestos. Y segundo subtema, pasa tiempo con pecadores para ayudarlos. ¿Qué les parece si iniciamos con la lectura de los párrafos y vamos a invitar a nuestro hermano Giré para que nos lea el pasaje? Después de sanar al hombre paralítico, Jesús se queda algún tiempo por el área de Capernaum, junto al mar de Galilea. De nuevo, muchísimas personas se le acercan y él les enseña. Entonces, al pasar por la oficina de los impuestos, ve sentado allí a Mateo, también llamado Leví, y le hace la extraordinaria invitación: sé mi seguidor. Lo más seguro es que Mateo esté al tanto de las obras que Jesús ha hecho en la zona y de sus enseñanzas, como lo estaban Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Al igual que estos 4 discípulos, Mateo acepta la invitación inmediatamente. En su evangelio, él mismo cuenta que se levantó y lo siguió. Así que deja su trabajo de cobrador de impuestos y se hace discípulo de Jesús. Más tarde, tal vez para mostrar agradecimiento por la oportunidad que le ha dado Jesús, Mateo organiza un gran banquete en su casa. Invita a Jesús, a sus discípulos y a varios antiguos compañeros de trabajo, otros cobradores de impuestos. Estos recaudan los impuestos que impone el gobierno romano, que tanto odia el pueblo judío. Cobran impuestos, entre otras cosas, por los barcos que llegan al puerto, por las caravanas que viajan por los caminos principales y por los productos que se importan. ¿Qué opinión tienen de ellos los demás judíos? Por lo general, los desprecian, porque a menudo estafan a la gente cobrando más de lo debido. Además, en el banquete hay pecadores, personas conocidas por llevar una vida inmoral. Al ver que Jesús está comiendo con personas de esa clase, los fariseos, que se creen mejores que los demás, les preguntan a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y pecadores? Como Jesús los oye, les dice: los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. Así que vayan y aprendan lo que significan estas palabras. Lo que quiero es compasión, no sacrificios, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Aunque los fariseos llaman a Jesús maestro, no creen que lo sea. Sin embargo, la realidad es que Jesús tiene mucho que enseñarles sobre lo que es justo. Probablemente, Mateo ha invitado a estos cobradores de impuestos y pecadores para que puedan escuchar a Jesús y curarse en sentido espiritual, pues muchos de ellos lo siguen. Y Jesús quiere ayudarlos para que tengan una buena amistad con Dios. A diferencia de los orgullosos fariseos, Él no los desprecia, más bien
se compadece de ellos. Es como un médico al que pueden acudir todos los que están enfermos en sentido espiritual. Jesús es compasivo con los cobradores de impuestos y pecadores, pero eso no significa que apruebe sus pecados, sino que siente el mismo cariño por ellos que por los que padecen enfermedades físicas. Recuerde, por ejemplo, cuando, totalmente conmovido, tocó a aquel leproso y le dijo: sí, yo quiero, queda limpio. ¿No deberíamos nosotros esforzarnos por ser así de compasivos y ayudar a quien lo necesite, sobre todo en sentido espiritual? Agradecemos a nuestro hermano Jiré Peña por la excelente lectura de estos pasajes. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Dónde está Mateo cuando lo ve Jesús? Hermano Gonzalo Zúñiga, por favor. Sí, dice que Jesús va pasando por la oficina de los impuestos y ve ahí a Mateo sentado y le hace la extraordinaria invitación, ¿verdad? Sé mi seguidor. Muy bien, excelente, hermano. La segunda pregunta, ¿por qué desprecian los judíos a los cobradores de impuestos? Hermana Alex Larios, por favor. Por lo general los desprecian porque a menudo estafan a la gente cobrando más de lo debido. Muy bien, gracias, hermana. ¿A quién representaban estos cobradores? Hermanito Víctor Figueroa. El Imperio Romano, y a los judíos también les caían muy mal los romanos. Muy bien, Leo. Rectifico, Leo Figueroa. Hermana Yolanda de Trejo. Sí, hermano, estos son, por decirlo así, trabajadores romanos, y estos recaudan todos los impuestos que impone este gobierno. Así es que por eso es que el pueblo judío los odia, aparte de que son encajosos y cobran de más. Así es, muy bien, hermanitos. La siguiente pregunta, ¿por qué pasa tiempo Jesús con pecadores? Hermana Alma Bolaños, por favor. Porque ellos están enfermos en un sentido espiritual y Cristo Jesús los ve como un médico, pero no solamente un médico altruista, sino que es compasivo y también que tiene mucho cariño por ellos y por eso se compadece, porque quiere curarlos en sentido espiritual. Gracias. Hermano Aguirre, por favor. Sí, sin duda alguna, la diferencia se puede observar entre el trato que daban los fariseos a aquellas personas y el trato que les daba Jesucristo, porque Jesús quería que se reconciliaran con Dios, y por el trato que daban los fariseos a los pecadores, pues más que acercarlos a Dios, pues los hacían que se alejaran más. Muchas gracias, hermano. Hermana Olivia de Llanos, por favor. Sí, también Mateo muestra el aprecio por las verdades que él ya había escuchado acerca de Jesús, así que por esta razón él invita a muchos pecadores, porque sabía que Jesucristo podía sanarlos en sentido espiritual y que enderezaran el camino. Muy bien, muchas gracias. Hermano Demetrio Bolaños, por favor. Sí, hermano, el hecho de que nuestro Señor Cristo Jesús haya pasado tiempo con esos cobradores de impuestos no significaba que aprobara sus pecados o que aprobara sus hechos, sino que quería que ellos recapacitaran y cambiaran su proceder. Muy bien, gracias. Hermano Víctor Figueroa. Sí, hermano. El hecho de que los fariseos le llamaran maestro a Jesús, pero en realidad no lo sentían así, los alejó de poder aprender de él. Jesús utilizó una referencia del libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, en donde Jehová pedía al pueblo de Israel que hiciera con sinceridad lo que lo hacía, los sacrificios. Y entonces llama la atención que nuestra versión con referencias dice ahora, lo que quiero es compasión, no sacrificios. Y nosotros tendríamos que buscar lo mismo en nuestro servicio. Muy bien, gracias. Hermano Samuel Trejo, por favor. Jesús ya había visto el efecto que había causado con Mateo.
Entonces se veía también la posibilidad de ser, ayudar a aquellas personas a que conocieran a Jehová su Padre y que supieran acerca de lo que Él iba a hacer ahí en la tierra. Así es de que daba la oportunidad para que aquellas personas pudieran aprender de Él. Hermana Leticia Luna, por favor. Jesús sentía el mismo cariño por los recaudadores de impuestos, por los enfermos, por los que padecían hambre. Aquí se pone el ejemplo de aquel leproso que le dijo: Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme. Y él dijo: quiero, sé limpio, e inmediatamente quedó limpio de la lepra. Muy bien, gracias. Seguiremos aprendiendo más detalles. Sobre todo veremos qué es lo que nos enseña cada uno de nosotros. Vamos a darle lectura a los pasajes que aquí se mencionan. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Primeramente vamos a dar lectura a este pasaje, por favor. Luego, al ir pasando de allí, Jesús alcanzó a ver a un hombre, cuyo nombre era Mateo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: sé mi seguidor. Enseguida éste se levantó y le siguió. Más tarde, estando él en la casa reclinado a la mesa, mire, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y empezaron a reclinarse con Jesús y sus discípulos. Pero al ver esto, los fariseos se pusieron a decir a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Como los oyó, él dijo: las personas en salud no necesitan médico, pero los enfermizos sí. Vayan, pues, y aprendan lo que esto significa. Quiero misericordia y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la muchedumbre siguió viniéndole a él y le enseñaba. Mas al ir pasando, alcanzó a ver a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: sé mi seguidor. Y levantándose, le siguió. Más tarde sucedió que estuvo reclinado a la mesa en casa de éste, y muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban reclinados con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos de ellos y les... Pero los escribas de los fariseos, cuando vieron que comía con los pecadores y recaudadores de impuestos, se pusieron a decir a sus discípulos: ¿come él con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los fuertes no necesitan médico, pero los que se hallan mal sí. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y por último, Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Ahora bien, después de estas cosas, él salió y vio un recaudador de impuestos de nombre Leví sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: sé mi seguidor. Y dejándolo todo atrás, él se levantó y se puso a seguirlo. También Leví le hizo un gran banquete de recepción en su casa, y había una gran muchedumbre de recaudadores de impuestos y otros que estaban con ellos reclinados a la mesa. Por esto los fariseos y sus escribas se pusieron a murmurar y decían a los discípulos de él: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, pero los que se hallan mal sí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Gracias, hermano, por la lectura de estos pasajes. Vamos a analizar un poco acerca de ello. Primeramente, ¿qué similitud o detalles o aspectos importantes notó en la lectura de estos tres pasajes? Hay una similitud muy marcada. Jesús no vino a buscar. Esa es una verdad. A ver, hermano Manuel Velázquez, por favor. Sí, casi al finalizar las tres lecturas se menciona que Jesús no vino a personas sanas, así como estaban pensando los fariseos. Más bien él venía a buscar a las personas enfermas espiritualmente, que dentro de ellos estaban los recaudadores de impuestos. Muy bien, hermano. Aquí vemos una similitud, pero ¿qué otros detalles pudieron ustedes determinar que algunos sí lo escribieron, lo dijeron y otros lo omitieron?
Hermana María José Mesa. Vemos como en el caso del Evangelio de Mateo, él enfatizaba mucho el aspecto de que pues Jehová era misericordioso, ya que él apreciaba realmente la oportunidad que se le había dado de ser seguidor de Jesús, a pesar de que todos lo despreciaban. Muy bien. ¿Otro aspecto que usted haya notado, hermanos? Por ejemplo, que haya dado detalles la Biblia, que generalmente a veces nos preguntan en la predicación, detalles que tenemos que, ahora sí que explicarles con base a textos bíblicos. Por ejemplo, en el caso de Marcos, mencionaba que era hijo de quién. ¿Y por qué se dan esos detalles en la Biblia? ¿O por qué es tan importante que se den los detalles, hermanos? Hermano Limón, por favor. Sí, aquí se menciona de quién era hijo. Entonces esto nos ayuda a ver que las escrituras son confiables porque nos explica, o no nada más nos dice en la superficie quién era, sino hasta de quién era hijo, quién era su padre, y todos los datos precisos que nos ayudan a tener una base firme a la hora de presentar pruebas. Exacto, ¿verdad? Entonces la Biblia no se limita, hermanos, sino da explicaciones, va más allá para poder llegar a explicar o llegar al corazón de las personas y que puedan entender verdaderamente el mensaje que nos da Jehová. ¿Qué otro detalle pudo determinar? Hermana Berenice de Villaseñor. Por ejemplo, los tres escritores hacen hincapié a que se reclinó con ellos, con estos recaudadores de impuestos en la mesa. En tiempos bíblicos el reclinarse con alguien en la mesa era algo muy íntimo, casi se hacía con las personas que se les tenía cariño o aprecio, y en el caso de Jesús, en varios relatos se dice que él se reclinó a la mesa con sus discípulos. Entonces, a las personas, como consideraban a estas personas pecadores al mismo nivel que las rameras, les parecía increíble ver a Jesús en compañía de ellos, pero vemos cómo hasta en esos detalles Jesús demostraba que era imparcial. Muy bien, hermanos, gracias. Otro aspecto importante, hermanos, ¿por qué Mateo invitaba a otros recaudadores más? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué es que quiso que vinieran otros más a escuchar a Jesús? Hermana María Antonieta, por favor. Esto era no porque Jesucristo llegara a tolerar la corrupción que había entre ellos, sino más bien porque Jesucristo lograba percibir que en ellos había arrepentimiento e incluso había humildad, como fue en el caso de Mateo y de Zaqueo posteriormente, quienes tuvieron la oportunidad de emprender el camino que les permitiría acceder al reino de los cielos. Muy bien, gracias. Hermana María José, por favor. Y vemos cómo aquí aprendemos una gran lección de Mateo, que es la hospitalidad. A lo largo de la reunión hemos analizado la generosidad y vemos cómo Jehová nos bendice, y así fue, ya que él tuvo la oportunidad de escuchar cómo Jesús le respondía a los fariseos que lo estaban retando, y asimismo pues él lo hizo con la finalidad de que los recaudadores de impuestos pudieran cambiar y también ser seguidores de Jesús. Gracias, hermana. Hermana Olivia de Llanos, por favor. También entiendo, es como Jesús era muy diferente de los fariseos, que ellos también estaban encargados de sanar espiritualmente a las personas. Sin embargo, despreciaban totalmente a estas personas, a estos pecadores. Sin embargo, Jesús no, todo lo contrario, y ellos sabían que podían ser sanados por medio de él. Muy bien. ¿Ustedes creen que al hacer la invitación, Mateo, a otros recaudadores, estos eran simpatizantes o no de Jesús? ¿O de alguna manera ya sabían algo de Jesús? Por lo cual Mateo los invitó. Hermana Yolanda de Trejo, por favor. Hermanos, seguramente eran personas que ya habían ellos de alguna manera mostrado con su actitud que querían escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Mateo los invita a su casa. Muy bien, ya eran, dice aquí en el versículo, hermanos, 15 de Marcos 2, dice que eran simpatizantes, le seguían a él. Por eso Mateo hizo esa invitación. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran sido simpatizantes de Jesús? Quizás hubiera habido algún problema.
¿verdad? Pero por eso Mateo se atrevió a hacerlo. Ahora, hermanos, ¿por qué se puede decir que la generosidad de Jesús es aún mayor que la generosidad que nosotros podamos demostrar? Cuando él expresaba eso de que él no venía a buscar a sanos, ¿verdad?, sino a enfermos espirituales. Generalmente uno busca, hermano Ricardo Robles, por favor. Bueno, primeramente hay que considerar que lo que Jesús estaba haciendo es imitar a su Padre en relación a la generosidad. Segundo punto es la manera como se vivía y la necesidad de ayudar a estas personas. Eso se refleja la actitud de generosidad de Jesús. Muy bien, hermana, gracias. Hermana Diana de Trejo, por favor. Sí, él amorosamente hacía la distinción entre las malas acciones que hacían las personas y el corazón de aquellas personas que quizás eran buenas, y además veía más allá de las apariencias. Muy bien, veía más de las apariencias. Hermana Kesia Rojas, por favor. Sí, él sabía que eran pecadores que a menudo cometían errores, pero aún así no era perfeccionista ni los regañaba constantemente. Él sabía que sus intenciones de esas personas eran buenas o que tenían un buen corazón, y veía que lo que necesitaban ellos era ayuda y estímulo. Gracias, hermana. Él decía a Jesús que quien perdonara iba a ser perdonado. ¿Cómo era Jesús? ¿Era pecador? ¿Necesitaba ser perdonado? Bueno, ahí está la razón por la cual es mayor todavía la generosidad que puede demostrar Jesús a la que podemos demostrar nosotros, porque en algún momento lo hacemos para también nosotros recibir, ¿verdad?, esa recompensa de parte de Jehová, ser perdonados. Muy bien, ¿qué hizo Jesús? Ahora otra de las cosas que podemos aprender nosotros, hermanos, ¿qué hizo Jesús antes de escoger a sus discípulos? ¿Y qué podemos aprender nosotros al tomar decisiones importantes en nuestra vida? Hermano Martínez, por favor. Sí, Jesucristo antes de escoger a sus apóstoles, él fue y oró toda la noche a Jehová. Bien, ¿cómo lo podemos nosotros imitar o aprender ese ejemplo? Hermano Eric, por favor, Espinosa. Si nosotros cuando tengamos un problema o vayamos a tomar alguna decisión de importancia, o cualquiera, no necesariamente debe ser importante, si queremos tomar el ejemplo de Jesús, deberíamos de siempre tomar en cuenta a Jehová, como dice la Biblia, ¿no?, que en todos nuestros caminos tomarlo en cuenta. Muy bien, ¿verdad? Hermana Gloria de Jiménez, por favor. Sí, además también debemos dedicar tiempo suficiente al orar de manera profunda y personal, y esto hace que también nos sintamos cerca de Jehová, tal como lo menciona Santiago 4:8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Gracias, hermana María Antonieta. Sí, el relato menciona que Jesucristo oró toda la noche, lo que me deja ver que Jehová Dios está dispuesto a darnos de todo de su tiempo para escucharnos. Seguramente durante esa noche Jesucristo analizó con Jehová cualidades y defectos de sus discípulos, sin importar qué sea lo que nosotros le queramos contar a Jehová, un problema o incluso una alegría. Jehová Dios estará dispuesto a escucharnos porque Él no está pendiente del reloj, sino más bien de nuestras necesidades. Siempre va a estar Jehová presto para ayudarnos, hermanos. Ahora, otra cosa que podemos aprender en estos pasajes, hermanos, de acuerdo a la actitud de Mateo, él estaba en su área de trabajo cuando fue llamado por Jesús. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta actitud de Mateo respecto al trabajo, hermanos? Hermana María Luisa Bolaños. Que debemos de ser prestos en cuanto a acudir a ayudar en lo que se nos requiera para apoyar lo que es el reino de Dios. Muchas gracias. Hermana Sandra Decano, por favor. Sí, seguramente Mateo era una persona diligente en su trabajo, pero a pesar de eso, eso no le impidió que él pudiera estar al tanto de las enseñanzas de Jesucristo, ya que cuando a él se le presenta a Jesús, él sabe de quién está ahí, conoce sus hechos, a lo mejor por lo que ha oído o por lo que él mismo había leído en alguna ocasión. Así es que qué importante que en este caso, pues aunque a lo mejor
tenía un horario de trabajo o algo, eso nunca impidió que él pudiera de alguna manera tener interés por los asuntos espirituales. Bien, hermana Leonor Velázquez, por favor. Bueno, y es claro que al ser un recaudador de impuestos, pues ganaba bien, y sin embargo dice el texto bíblico que inmediatamente lo dejó y lo siguió a Jesús. Entonces aquí vemos que pues las cosas materiales no fueron tan importantes como para dejar de seguir a Jesús. Pues también debemos de ver lo que es más importante, si las cosas materiales o seguir a Jesús. Muy bien. ¿El trabajo de Mateo, hermanos, era honroso? Hermana Bersabe de Robles. Para muchas personas no, puesto que era un recaudador de impuestos y a veces cometían robos o sencillamente, se conoce uno, pues daban, cobraban injustamente o se cobraban favores, pero podemos ver el agradecimiento que tuvo este hombre al no nada más conformarse con él saberlo, ¿verdad?, sino que hasta hizo un banquete para poder invitar a sus compañeros de trabajo y que también conocieran la información que llevaba Jesús en cuanto a su gobernación y cómo era posible que uno cambiara su punto de vista de las cosas incorrectas a cosas correctas. Muy bien, hermanos. En esa antigüedad y hasta la fecha, ¿verdad?, el cobrar impuestos a nadie nos agrada. No es algo que realmente sea un trabajo demasiado honroso. ¿Qué podemos aprender nosotros si tenemos algún trabajo que no sea precisamente honroso de este ejemplo de Mateo? Si estamos estudiando y apenas vamos a dar pasos, hermano Demetrio Bolaños. Algo que hacemos con mucha frecuencia en este salón del reino es la limpieza, hermano. Y a veces lo hacemos tan cotidiano que decimos, pues que hay otros hermanos que también lo hagan. O cuando hay que asear los baños, nos hacemos como que yo no quiero, yo no puedo. Entonces, así como Mateo que le dijeron, ven y sé mi seguidor, así cuando nos toque el privilegio de hacer la limpieza aquí en este salón del reino, porque es la casa de Jehová, hacernos prestos, y no importa lo que se nos asigne, hacerlo con gozo. Gracias, hermano. Hermana Alma Bolaños, por favor. Sí, en el caso de los estudiantes o inclusive si ya tenemos algún tiempo dentro del pueblo de Jehová, si nos llegan a ofrecer algún trabajo que no sea honroso de acuerdo a los principios bíblicos, debemos de evaluar qué es más valioso para nosotros, conseguir ese trabajo o tener una amistad cercana con Jehová. Muy bien, gracias. Hermana Irene Frías, por favor. Sí, a mí lo que se me hace interesante en el caso de Mateo, que cuando Jesús lo fue a buscar, estaban sus compañeros de trabajo ahí y a Mateo no le dio pena decir que un hombre justo lo fuera a buscar. Usualmente da pena, pero él no se avergonzó, sino que inmediatamente dejó su trabajo y se dirigió con él, lo siguió. Y de alguna manera, en el caso de nosotros ahora, pues quizás algunos no dejan su trabajo completo porque mantienen a la familia, pero hacen arreglos para estar aquí, quizás pagando guardias, tiempo o yendo otro día a trabajar. Hermano Robles, por favor. Y otra actitud también interesante en el caso del trabajo de Mateo. No todo era malo, sin embargo, hay que recordar que ellos, el que se pagara impuestos, no eran los judíos, eran los romanos. Y Mateo era algo que les recordaba en su condición aborrecible, ¿verdad? Era una cosa impuesta por los romanos, así es que podemos darnos cuenta también de nuestra actitud hacia cualquier persona, hacia cualquier trabajo, dando oportunidad de que estos aprendan. Bien, gracias, hermanos. La última pregunta, hermanos. ¿Jesús aprobaba los pecados o a estos pecadores, a los recaudadores? Por eso estaban sentados con él. Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. No significaba que él aprobara sus pecados, más bien tenía cariño por ellos y por la poca espiritualidad que tenían. Entonces comprendía que con la ayuda correcta y con el cariño podía ayudarlos a cambiar. Hermana Frida. Sí, él sabía que la gente puede envolverse en un estilo de vida incorrecto
quizás sin querer o debido a circunstancias difíciles. Por eso él fue comprensivo y se enterneció por ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Muy bien, hermanos, agradecemos sus excelentes comentarios. Gracias, hermano Luna, por presentarnos de manera tan puntual el estudio bíblico. Hemos llegado a la conclusión de nuestra reunión, pero ¿qué podemos destacar de ella? Bien, escudriñamos que ser generosos es una cualidad que aprendemos en casa y en la congregación, la cual nos distingue, al contrario de ser tacaños o indiferentes a los demás. Vimos que Jehová bendice al que da. De hecho, Jesús también expresó: practiquen el dar y se les dará, pero con una actitud correcta. No esperar nada a cambio, ¿verdad? Aunque Jehová también es generoso. También se nos animó a no ser tacaños al perdonar a los que nos ofenden, porque en este caso no podemos llevar la cuenta del daño, ni 3 ni 7 veces, tal como el apóstol Pedro quería verse generoso a la vista de Jesús, sino indefinidamente, tal como le respondió, siendo generoso al perdonar liberalmente. ¿Notó cómo podemos dar generosamente de nuestro tiempo? Bueno, al ofrecerlo para la limpieza, el mantenimiento de salones del reino, también visitando a los enfermos, o ir a la predicación, o ayudar a nuestros estudiantes. Son maneras de utilizar nuestros recursos sabiamente. No retengamos lo bueno a los demás. Animemos, felicitemos y ayudemos a todos generosamente. Y solo para que medite durante la semana sobre este tema, pregúntese: ¿en qué ámbito de mi vida puedo ser más generoso? Pero no olvide el ejemplo de Jehová y de Jesús. Ahora bien, ¿qué veremos la próxima semana? Un programa igual de excelente. Piense un poco. ¿Siente que hay algo que lo esté distrayendo o inquietando de servir más plenamente a Jehová? Lleva años asistiendo a las reuniones y predicando, pero ¿se está distrayendo con algunas cosas de este sistema? Tenga cuidado. ¿Qué puede hacer para evitarlo y mejorar su espiritualidad? Bueno, en la siguiente reunión se nos darán algunos ejemplos de lo que no debemos de hacer y se darán también sugerencias valiosas para ser fiel seguidor de Jesucristo a través de sus enseñanzas registradas en la Biblia. Lo animamos a que no falte la próxima reunión de entre semana, Vida y Ministerio Cristianos. Bien, vamos a concluir ahora, hermanos, y quiero invitarlos a todos, por favor, si son tan amables, para ponerse de pie, y vamos a hacerlo con una bonita canción. Por favor, abra su libro Cantemos con gozo a Jehová o su dispositivo electrónico en la canción 57. El tema: predicamos a toda clase de persona, y está basada en la primera carta a Timoteo 2:4. Después vamos a invitar a nuestro hermano Aguirre, Jorge Aguirre, con la oración final.